reinos de Amón, Moab y Edom. Por muchos años se supo de estos pueblos solo a través de lo que nos decía la Biblia, pero desde el siglo XIX y con más énfasis en el siglo XX, la arqueología ha tenido el interés de saber si realmente lo que nos menciona la Biblia en varios pasajes sucedió o simplemente fue un modo en el que los judíos quisieron dar una explicación de esa parte de su historia según su conveniencia. En esta investigación abordaremos los maravillosos descubrimientos arqueológicos que ha habido en estos últimos años con respecto a esos pueblos antiguos de Oriente Medio. ¿Nos acompañas en este apasionante recorrido? ¡Vamos! ¡Camino hacia la verdad! Los reinos de Amón, Moab y Edom eran tribus semitas. Se encontraban en Transjordania, región comprendida entre el río Jordán y los desiertos de Siria y Arabia. Limitaba al noreste con Galaad. En el límite más al este y extendiéndose hacia el sur se encontraban los territorios de Amón, Moab y Edom. Comprende un enorme altiplano que se eleva 643 a 1286 metros sobre el nivel del mar y una franja fértil de aproximadamente unos 30 kilómetros de ancho. Estos pueblos al inicio fueron nómadas pastorales. En esta región, durante la Edad de Hierro, en el 1200 a 330 a.C., se lleva a cabo el proceso de consolidación política de los reinos de Amón, Moab y Edom. Se trataba de sistemas estatales que terminarían por adoptar un carácter monárquico con deidades identificables como propias y el desarrollo de centros urbanos. Hablaremos primero de los amonitas. Su capital era Rabá, la gran ciudad o grande poderosa, una ciudad en la cabecera del río Jabok. En las excavaciones arqueológicas durante las últimas 5 décadas se han desenterrado monumentos, restos arquitectónicos de la Edad de Hierro II, muros de defensa y sistemas de agua. Las relaciones entre los israelitas y los amonitas están inmersas en continuas disputas territoriales a lo largo de la historia, según nos muestra el texto bíblico. Su enemistad se inició cuando, tratando Israel de entrar en Palestina, los reyes de Amón y Moab, temiendo al nuevo pueblo que se instalaba en sus alrededores, convinieron en maldecirlo a través del profeta Balaam, del que, curiosamente, se localizó en Deir Alá una inscripción del siglo VIII a.C., con referencia a este enigmático personaje. Actualmente conocemos el nombre de 10 reyes amonitas. Uno de ellos es Jaraha-Azar, del que se encontró una pequeña estatua en la ciudadela de Amán. Durante el imperio neoasirio, el reino de Amón conservó su independencia y a pesar del tributo que había de pagar, se constata un crecimiento en sus ciudades, sus recursos, en la cerámica importada, en edificios monumentales con influencia asiria, etc., motivado principalmente por la importancia que adquirió la ruta comercial desde Arabia a través de Amán hasta el norte de Siria. La administración asiria ha proporcionado documentos con referencias a reyes amonitas, que son nombrados junto a reyes de Israel y de Judá, en consonancia con el marco histórico que la Biblia describe de estos pueblos.
El territorio que ocupó Amón no fue siempre el mismo, pues según indican las excavaciones en Tel Umeiri y Hesbán, Abel, Keramim y Hesbón bíblico, entre finales del siglo VII y durante el siglo VI a.C., hubo una expansión del reino amonita hacia el sur. En estos yacimientos se han localizado construcciones, cerámicas, sellos e inscripciones que identifican estas ciudades como amonitas. Uno de estos materiales es un sello de clara influencia egipcia, con nombres que aparecen en la Biblia, encontrado en una bulae de arcilla por Lloyd Willis en 1984. Perteneció a un alto cargo del gobierno amonita. En él se aprecia el nombre del dignatario derivado de su dios Milcom y de su rey Baalis, ambos nombres registrados en el libro del profeta Jeremías 49:3 y 40:14 respectivamente. Según el texto de Jeremías, el rey amonita Baalis participó en la conspiración contra el gobernador de Judá, Gedalias, elegido por la administración de Babilonia para regir al resto de la población que permaneció en Judea después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Posiblemente Baalis intentaba con ello evitar la restauración de su histórico enemigo. Durante los siglos VIII y VII a.C. hay varias menciones a los amonitas en fuentes asirias. Durante este periodo, el reino de Amón extendió sus fronteras al oeste hasta el río Jordán, al norte hasta Galaad y al sur hasta Hesbón. Las principales ruinas halladas datan de este periodo, así como los sellos, inscripciones y estatuaria, todo ello indicando la prosperidad de la región. Aunque ayudaron a Nabucodonosor II en su campaña contra los israelitas, luego se rebelaron contra los babilonios, motivo por el que el territorio se anexionó a las provincias imperiales. En época persa, el término amonita se había convertido en meramente geográfico y se aplicaba sobre todo a los tribus árabes que se habían asentado en el territorio del antiguo reino de Amón. El territorio fue incorporado por los romanos en la provincia de Judea. La última mención a los amonitas data de los tiempos de los macabeos, cuando Judas Macabeo se enfrentó a ellos en varias batallas. Esto es lo que la arqueología ha podido descubrir de los amonitas. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia. Lot, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas. Después que Abraham y Lot se separaran, Lot se estableció en la ciudad de Sodoma. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra a causa de su iniquidad, Lot y sus hijas huyeron a las montañas en el extremo sur del Mar Muerto. Pensando que eran los únicos que quedaban en la tierra, las hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron relaciones de incesto con él para tener hijos. La hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, que significa del padre, y la hija menor dio luz a Ben-Ammi, que significa hijo de mi pueblo. Los amonitas, descendientes de Ben-Ammi, eran un pueblo nómada que vivió en el territorio de la actual Jordania, y el nombre de la ciudad capital, Amán, refleja el nombre de esos antiguos habitantes. Los amonitas eran un pueblo pagano que adoraba a los dioses Milcom y Moloch. Dios mandó a los israelitas a no casarse con estos paganos porque los matrimonios mixtos conducirían a los israelitas a adorar a dioses falsos. Salomón desobedeció y se casó con Naama, la amonita, así como con muchas otras mujeres paganas, y como Dios lo había advertido,
él fue arrastrado a la idolatría. Muchos años después, los amonitas guerrearon contra Israel para extender sus fronteras más hacia el oeste. Aunque esta tierra nunca perteneció a los amonitas, ellos decían que sí, lo que les daba una razón para su agresión. El pueblo era agresivo y rebelde. Existe cercana relación de sangre entre Moab, Amón e Israel. La paternidad de Amón y su hermano Moab se atribuye a Lot, sobrino de Abraham. Los israelitas despreciaban a los moabitas y amonitas por las corruptas costumbres provenientes del relato de su origen incestuoso. Toca el turno al reino de Moab. Moab es la región que habitaban los moabitas. Eran un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Se originó durante el Bronce Reciente debido a la llegada de los pueblos del mar. El territorio de Moab se extendía desde el extremo norte del Mar Muerto hasta el río Arnón, unos 40 kilómetros al sur. Se trataba de una meseta con abundante agua que podía mantener una importante cabaña ganadera. Limitaba al este con Amón y el desierto. Los límites lo marcaban pequeñas colinas, en primavera cubiertas de hierba. Las precipitaciones eran abundantes y los veranos más fríos que en la región de Judea. En invierno y primavera no era infrecuente la nieve. Las tierras al norte del río Arnón han sido controladas por diferentes pueblos, como los amoritas, amonitas, moabitas e israelitas. A mediados del siglo IX a.C., esta zona pasó a poder de Moab. De aquello reino han llegado testimonios arqueológicos como el yacimiento de Kirbat al-Mudaina. Su excavación, dirigida por el investigador Michel Debiau, reveló una ciudad con arquitectura similar a las de Israel y Judá. Sus habitantes, los moabitas, tuvieron frecuentes conflictos con las tribus vecinas israelitas del oeste. La capital de dicho reino era Dibón, situada cerca de la actual ciudad jordana de Dibán. Los asirios los conquistaron alrededor del 732 a.C., convirtiéndolos en vasallos y demandando tributo al igual que los babilonios. Este reinado llegó a su fin con la invasión persa alrededor del siglo VII a.C. Está atestiguada la construcción de canales de irrigación ya alrededor del año 3000 a.C., aunque alguna catástrofe ocurrida alrededor del 1900 a.C. provocó que se abandonaran y la población adoptara un estilo de vida nómada. Gradualmente volvieron a surgir nuevos asentamientos y fortalezas amuralladas que formaban una barrera para los beduinos de las estepas del desierto oriental. La existencia de los moabitas está atestiguada por numerosos hallazgos arqueológicos, muy notablemente la estela de Mesha, que describe la victoria moabita sobre un anónimo hijo del rey Omri de Israel.
Este descubrimiento epigráfico sin duda es uno de los más importantes de Transjordania. Está realizado sobre roca de basalto negra de 124 centímetros de altura, 79 centímetros de ancho y 36 centímetros de grosor. Está escrita por una sola cara. Describe los acontecimientos de su reinado en relación con Israel, presentando una información complementaria y verificadora del marco de la narración bíblica. Menciona a Israel y su rey Omri, a Moab y a su rey Mesa, a ciudades, costumbres e incluso el nombre de la deidad israelita Yahweh y del dios moabita Kemosh. La inscripción del rey Mesá está escrita en lengua paleohebrea, con pequeñas variantes a la encontrada en Hirvat al-Mudaina. El texto es el mayor descubrimiento en Palestina e interesa resaltar la existencia de una literatura bien definida en el siglo IX a.C., similar a la usada por los israelitas, evidenciando además su formación que llevaría varios siglos antes. Los hechos narrados en la estela es la continuación del relato descrito en la Biblia, en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. El contenido triunfal de la estela exalta la liberación de Moab, lograda por su rey Mesá, después del dominio ejercido por Israel durante 40 años, desde que el rey Omri sometiera a su padre. En el año 2010, los arqueólogos descubrieron un templo construido entre los años 1200 y 539 a.C., cerca de Madaba, a unos 40 kilómetros al sur de la capital Amán. El templo constaba de 3 niveles, tenía una habitación principal de 30 por 13 metros, como también 2 antecámaras y un patio descubierto. Se encontraron también más de 300 objetos arqueológicos trabajados en piedra caliza y basalto o moldeados con arcilla y bronce. Entre las muestras de los complejos rituales religiosos del antiguo reino bíblico moabita en Jordania, una estatua con cabeza de toro del dios moabita Hadad, así como recipientes, lámparas y altares donde se realizaban rituales religiosos. El templo recién descubierto es uno de los mayores hallazgos pertenecientes a la Edad de Hierro. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a los moabitas? Según la Biblia, las 2 hijas de Lot lo emborracharon con la finalidad de tener relaciones sexuales con él y así poder concebir hijos después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. De esa forma nacieron Moab, epónimo de los moabitas, y Amón como resultado. Eran un pueblo politeísta. Su principal dios era Kemosh, hasta el punto de que la Biblia los llama ocasionalmente pueblo de Kemosh. Y adoraban también a Baal Peor, probablemente como dios de la fertilidad o dios del amor. El término moabita aparece en la Biblia cuando los israelitas llegaron a las fronteras. Solicitaron autorización para pasar las tierras de Moab. No obstante, el rey tuvo miedo del gran ejército e intentó maldecirlos. Dios, que prohibió cualquier batalla entre ellos, dio bendiciones a los hebreos. Luego se dio la infiltración de las moabitas en los campamentos de Israel, en donde sedujeron a los hombres,
Esto pasó cuando estaban cerca de cruzar el Jordán en los momentos previos al ataque a Jericó. De castigo a esto, el Creador mandó que tanto amonitas como moabitas fueran excluidos por 10 generaciones de su pueblo, por lo que no podían tener ninguna relación con ellos, mientras que los israelitas, que adoraron a los falsos dioses, se les castigó con la estadía de 40 años en el desierto. Las batallas entre estos dos bandos eran frecuentes, puesto que ambas partes querían tener todo el terreno. En varias ocasiones se invadieron e Israel controló a los moabitas y viceversa. Uno de los periodos más importantes ocurrió en el principio de la época de los jueces. En dichos tiempos, los moabitas tomaron la región de Canaán y establecieron la capital en Jericó. El poder moabita dominó al pueblo del Señor durante 18 años. Entre estos pasajes se dio el nacimiento de Ruth, una famosa mujer que sería pariente del rey David. Esta hermosa y virtuosa moabita es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que Él ha predeterminado. Y vemos que Dios está obrando su plan perfecto en la vida de Ruth, así como lo hace con todos sus hijos. Romanos 8:28. Aunque ella venía de un trasfondo pagano en Moab, una vez conoció al Dios de Israel. Ella se convirtió en un vivo testimonio de Él por la fe. Ruth, la moabita, es una de las pocas mujeres que se mencionan en la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo 1:5. Finalmente tenemos a los edomitas, que es el pueblo de donde proviene toda la dinastía herodiana. Recientemente se han encontrado restos arqueológicos en el desierto de Araba, ubicado entre Israel y Jordania, y han sido atribuidos al reino bíblico de Edom, que floreció durante los siglos XII y XI a.C. Esta era una región del levante mediterráneo, ubicada al sur de Judea y del Mar Muerto, habitada tradicionalmente por el pueblo semita de los edomitas o idumeos. Se originó durante el Bronce Reciente gracias al cataclismo de los pueblos del mar. Cuenta Estrabón que los idumeos eran nabateos, segregados por disensiones. Investigadores israelíes han descubierto evidencias que sustentan la veracidad del relato bíblico del antiguo reino de Edom. El libro de Génesis dice que Edom era una tierra próspera, mucho antes de cualquier rey en Israel. Pero durante años los expertos no han encontrado ningún registro arqueológico que confirme cuándo y dónde existió Edom, lo que llevó a muchos a dudar del relato bíblico. Utilizando la evolución tecnológica como apoderado de los procesos sociales, podemos identificar y caracterizar el surgimiento del reino bíblico de Edom, dijo el profesor Ben Joseph del proyecto del Valle Central de Timna de la Universidad de Tel Aviv. Nuestros resultados demuestran que sucedió antes de lo que se pensaba anteriormente y de acuerdo con la descripción bíblica. Estas investigaciones arrojan como resultados que al parecer la fuente de la riqueza del reino era el cobre. El equipo analizó la escoria, el residuo restante de la extracción de cobre, para determinar que Edom no solo existía en el momento descrito por la Biblia, sino también era potente y tecnológicamente avanzado. El análisis del cobre indica que el material data del reino de Edom unos 300 años antes de lo que se pensaba, exactamente en el momento en que la Biblia dice y antes de que cualquier rey gobierne Israel. El cobre era un material precioso,
utilizado en tiempos antiguos para crear armas y herramientas agrícolas. Esto demuestra que no solo había personas en la región en ese momento, sino un reino fuerte y bien organizado, dijo el arqueólogo Ben Yosef. El equipo también encontró evidencia que vinculaba a Edom con otro gran acontecimiento bíblico: la invasión de Jerusalén por el faraón Cicerbe I en el siglo X a.C. Ben Yosef dijo que el rey de Egipto no estaba interesado en destruir a los edomitas, pero los introdujo en la tecnología de cobre que transformó completamente la región. Ben Yosef explicó que sus nuevos descubrimientos sugieren fuertemente que la Biblia tenía razón, incluso cuando la evidencia arqueológica original no parecía contribuir. Tras la conquista babilónica de Judea, los edomitas se asentaron cada vez más al norte, desplazados por los nabateos al sur, que tomaron el control de buena parte del antiguo reino de Edom y establecieron su capital en Petra. Prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron derrotados por Judas Macabeo, 163 a.C. y Juan Hircano, 125 a.C. Este último los obligó a adoptar las costumbres y religión de los judíos. Tras las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea, que pasó a estar gobernada por la dinastía idumea de los herodianos. Según Flavio Josefo, unos 20.000 idumeos tomaron partido junto a los celotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después de Cristo. Esta es una de las últimas menciones históricas a los idumeos como pueblo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Esaú, el primogénito de Isaac, el hermano gemelo de Jacob. En el vientre, Esaú y Jacob lucharon, y Dios le dijo a su madre, Rebeca, que iban a ser dos naciones y que el mayor serviría al menor. Génesis 25:23. De adulto, Esaú precipitadamente vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Génesis 25:30-34. Y terminó odiando a su hermano. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas. Y las dos naciones continuaron luchando a través de la mayor parte de su historia. La palabra Edom significa rojo en hebreo, que podría tener que ver con que, según la tradición, Esaú era pelirrojo, pero también por el color que caracteriza a los paisajes de esa tierra, como la ciudad jordana de Petra. Ya que eran parientes cercanos a los israelitas, se les prohibió odiar a los edomitas. Deuteronomio 23:7. Sin embargo, los edomitas constantemente atacaban a Israel y como resultado se llevaron a cabo muchas guerras. El rey Saúl luchó contra los edomitas y el rey David los subyugó, estableciendo guarniciones militares en Edom. Durante las guerras de los macabeos, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. A pesar de todo, los edomitas conservaron mucho de su antiguo odio a los judíos. Cuando el griego se convirtió en el lenguaje popular, a los edomitas se les llamó idumeos. Con el auge del Imperio Romano,
Un idumeo cuyo padre se había convertido al judaísmo fue nombrado rey de Judea. Ese idumeo se conoce en la historia como el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó una matanza en Belén con el objetivo de matar al niño Jesús. Mateo 2, 16 y 18. A pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre los judíos, la profecía de Dios a Rebeca se cumplió. El hijo mayor sirvió al menor, e Israel demostró ser más fuerte que Edom. Y así llegamos al final de este video de investigación acerca de los antiguos pueblos de Amón, Moab y Edom. Antes solo sabíamos lo que la Biblia escrita por los judíos nos decían sobre estos pueblos. Ahora, gracias a la arqueología, podemos saber con datos científicos quiénes eran esas naciones, cómo estaban organizadas, cuál era su avance cultural, tecnológico, etc. Los últimos descubrimientos arqueológicos han aportado más sobre el pasado de estos pueblos y han constatado que la Biblia decía la verdad sobre ciertos hechos históricos. ¿Qué opinas de estos pueblos semitas que estuvieron constantemente en luchas queriendo ser más fuertes que los otros? ¿Estabas enterado de los nuevos descubrimientos arqueológicos en esas zonas? Escribe tu opinión en la cajita de comentarios. Dinos si te interesa que hagamos más videos sobre estos temas.